Bueno, buenas tardes mis amadas hermanas, ¿cómo están? Dios les bendiga. Y bueno, el día de hoy vamos a ver nuestra lección número 13, dándole continuidad a nuestro discipulado, tal y como el Señor nos los ha mandado, ¿verdad? Porque nada debe detener a la iglesia. La semana pasada estuvimos viendo la lección 12, donde nos decía el Señor que somos una iglesia como templo, y estuvimos viendo lo que es la adoración. El día de hoy vamos a estar hablando precisamente y dando continuidad, porque la semana pasada fue la primera parte, y ahorita vamos a estar hablando de que somos una iglesia como templo, pero como portadores de su presencia. Y para iniciar, pues sabemos que siempre hay unas preguntas para reflexionar. Y nuestra primera pregunta es: ¿qué entiendes por presencia de Dios? Ahí cada uno de ustedes responda. ¿Qué es lo que cada uno de nosotros entendemos por la presencia de Dios? La número 2 es: ¿dónde habita la presencia de Dios? ¿En algún momento se han ustedes preguntado eso? ¿Dónde habita Dios? Porque muchos dicen que está en los cielos, y sí, es verdad también, pero no nada más está ahí, mis hermanos, y eso lo vamos a ver durante el desarrollo del contenido de la lección. Dice 3. ¿Tendrá alguna relación el templo con el cuerpo físico? Ya hemos hablado en algunas otras lecciones, ¿verdad?, acerca de lo que es templo y de lo que es iglesia. Y esta pregunta tiene una cierta relación con lo que ya hemos visto con anterioridad. Nuevamente pregunto: ¿tendrá alguna relación el templo con el cuerpo físico? Ok. Ahora veamos nuestro texto a memorizar, y esto lo encontramos en 1 Corintios 6:19. Ahí mismo en su manual está el texto a memorizar, y recordemos, dice texto a memorizar. Quiere decir que ¿qué? Que nosotros lo debemos de estar estudiando, pero reteniendo, pero más que nada entendiendo para estarlo poniendo por obra. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? En la versión de Nueva Versión Internacional, quiero leérselos para que ustedes tengan una mejor comprensión, y nos dice de la siguiente manera: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes, y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Una vez más, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes? ¿Quiénes dice aquí? El Espíritu Santo, y al que han recibido de parte de Dios. Ustedes no son sus propios dueños. Al decirnos esto, es una declaración bien importante, pero también bien hermosa, mis hermanas. ¿Por qué? Porque aquí el Señor nos está diciendo que nuestro cuerpo, en pocas palabras, no es de nosotros, ¿sí? Nuestro cuerpo es de Dios, y Él es el que nos los dio, pero que también en este cuerpo habita el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Amén. Bueno, ese es nuestro texto a memorizar, y es sobre lo que va a estar versando la lección el día de hoy. Y el contenido de la lección: al inicio nos está dando la historia propiamente de cómo se construyó el templo, o qué era el templo, y nos dice que la historia relata que el primer templo fue el tabernáculo construido por el pueblo de Israel mientras estaban en el desierto en el monte Sinaí. Ahí nos remite a Éxodo 25:9. Si nosotros nos vamos a Éxodo 25:9, me imagino que ustedes ya están ahí preparados con sus escrituras para poder estarlo viendo también. Y aquí en esta versión, que es la que les leo de alguna forma constante,
nos dice Éxodo 25:9. El santuario y todo el mobiliario deberán ser una réplica exacta del modelo que yo te mostraré. Ahí vemos, ¿verdad?, que el Señor de alguna manera fue Él el que dijo cómo se tenía que hacer ese templo. Dio una directriz, dio un modelo, les dijo al pueblo de Israel cómo Él quería que fuera construido su templo, de tal manera que no fue a lo que el pueblo de Israel consideraba como creía que podía haber sido el tabernáculo o el templo de ese momento, sino que fue Dios mismo el que dio las precisiones, las características, inclusive hasta del mobiliario que debería de tener. ¿Por qué? Porque Él es un Dios todopoderoso y a Él le gustan las cosas excelentes. Y cuando Él nos pide algo, no nos pide sin antes darnos todos los elementos para que nosotros podamos hacer. Y bueno, ese fue el primer templo. Ya después vemos, y aquí en el contenido de la lección, que nos dice que al entrar a la tierra prometida de Canaán, ellos continuaron con este santuario móvil. Pero esto fue hasta la época de Salomón, cuando Salomón se dispuso también a estar construyendo un templo para el Señor. Aquí nos remite a Primera de Reyes 5:13 al 18, que ustedes pueden leerlo ahí también en sus escrituras, y a Primera de Reyes 6:37 y 38. Y aquí no es otra cosa más que vemos cómo Salomón dispuso todos sus bienes, cómo dispuso de las personas, de todo recurso para estar creando el templo para el Señor. Y cuando nosotros vayamos a las escrituras y leamos los versículos que aquí nos está señalando, podemos ver que Salomón no hizo las cosas nada más por hacerlas, sino que cuando ustedes lean, mis hermanos, Salomón utilizó a la gente más profesional, utilizó las mejores herramientas, los mejores recursos. Ahí decía que labraban la madera de una manera extraordinaria. Los cimientos eran con la mejor cantera. Y habla que no fueron 10, 20, 100, 500 personas, sino que habla de más de miles de personas exclusivamente haciendo lo que era para el Señor. Ahí nos habla de una total dedicación, de un entendimiento de Salomón, que sabía que la casa de donde iba a estar la presencia del Señor no podía ser de otra manera que no fuera perfecta como lo es nuestro Señor, que no se podía hacer de otra manera que no fuera ese templo que revelara lo que Dios era y lo que Dios sigue siendo hasta este momento, un Dios todopoderoso, un Dios precioso, un Dios que merece la grandeza y que donde habita su presencia debe de ser de tal manera, mis hermanas y hermanos, con una excelencia y una pulcritud, porque no es ahí donde va a estar cualquier cosa, sino que está la presencia misma del Señor. Y Salomón, ¿qué fue lo que hizo? Se allegó de las mejores maderas, de las mejores piedras preciosas, de las mejores personas. Podría decirse que contrató a los mejores arquitectos, a los mejores, si quieren ustedes, decoradores de interior, como ahorita en estos momentos o para estas épocas pudiera ser. Contrató lo mejor para hacer ese templo. ¿Por qué? Porque ahí va a estar la presencia del Señor. Y no fue escaso para hacerlo, sino que cuando ustedes lean se van a poder dar cuenta cómo Él dio, porque no fue de los recursos del pueblo, aunque Él era el rey y podía haber decretado algo para decir, ¿saben qué? Todos van a poner para el Señor, pero inclusive ciertamente el pueblo
también intervino económicamente, pero no por un decreto del rey, sino porque vieron la disposición de Salomón. Eso fue lo que antojó al pueblo y también ellos también estuvieron aportando, pero Salomón se dice que dio oro al por mayor para ese templo también. Ahí vemos la excelencia y el entendimiento. ¿Por qué? Porque allí es donde iba a estar habitando la presencia del Señor. Y aquí nos lo dice también nuestro manual. ¿Qué significó el templo para el pueblo de Israel? Y aquí nos dice que para ellos representaba la redención divina del pueblo de Dios. ¿Qué es esto? Eso implicaba nuevamente esa comunión con el Señor, con ese Dios todopoderoso, con ese reconocimiento que había sido Él quien los había sacado de Egipto. Era una manera de volver a estar en esa relación y tener esa comunión con Él. Dice también que simbolizaba la presencia de Dios y su protección morando entre su pueblo. En ese templo ellos veían y consideraban que iba a estar ahí la presencia de Dios, y al estar presente nuestro Señor ahí, estar ahí presente Dios y estando en ese lugar, ellos se sentían protegidos porque sabían que su presencia era el que los libraba de todas las cosas. Dice, manifestaba la gloria y el poder de Dios. Claro, porque no era un templo común y corriente, era un templo que había sido construido con una excelencia. Y como es nuestro Dios, es excelente. Y por eso ese templo representaba la gloria y el poder de Dios, porque ahí se podía ver su majestuosidad, su grandeza y su poderío. Todo eso es lo que implicaba el templo para el pueblo de Israel. Sigamos. Dice, ¿qué significa el templo para la iglesia? Ahora bien, ahorita estuvimos hablando un poco de historia respecto del templo. Recordemos, mis hermanos, que templo son las paredes, es una construcción, y la iglesia somos tú y yo. Cada uno de nosotros somos iglesia. ¿Ok? Pero aquí nos dice nuestro Señor, ¿qué significa el templo para la iglesia? O sea, para ti, para mí, ¿qué significa el templo? Y aquí nos señala, es más que 4 paredes, o el diseño modernista y novedoso de un arquitecto o de un ingeniero. Por mucho tiempo se ha visto el templo físico como el único lugar donde habita su presencia, en donde se puede adorar y orar. Pero al ir a la palabra podemos darnos cuenta que Jesús mismo censuró el mal uso del templo y lo limpió de todo aquello que hacía perder el verdadero propósito del por qué fue creado. Y ahorita nos remitiremos a Juan 12, 13 al 17. Aquí el Señor nos está hablando que el templo actualmente, mis hermanos, el templo para nosotros es más que 4 paredes o a lo mejor un diseño arquitectónico. Es muy hermoso ir a esas edificaciones donde podemos ver esas construcciones majestuosas. Podría decirse también muy exageradas o a veces hasta cargadas, pero finalmente hermosas, ¿verdad? Donde es un despliegue de diseño arquitectónico e inclusive a veces de lujo. Y está bien, ¿por qué? Porque el Señor se merece lo mejor. Pero actualmente, mis hermanos, el templo es más que eso, más que 4 paredes, más que un diseño arquitectónico, más de lo que pudiera estar hermosamente decorado, sino que el templo es todavía
algo más que la cuestión física. Es algo más que simplemente una construcción. Que quiero ir con esto. Aquí el Señor nos está hablando. Antes se pensaba que en el templo era en el único lugar donde nosotros podíamos estar en la presencia del Señor. Y a lo mejor, o quizás tú y yo, en su momento tuvimos esa idea errónea, que solamente al estar en el templo, ahí podíamos adorar, ahí podíamos orar y ahí podíamos encontrar la presencia del Señor. Y actualmente, ciertamente sí, en el templo podemos orar, podemos encontrar la presencia del Señor, podemos adorar, pero ahora, y recordemos un poco de la lección pasada, la adoración, ahora entendemos que no nada más se adora, no nada más se adora o no nada más se ora en el templo, en esas 4 paredes donde la iglesia se congrega, porque recordemos, iglesia eres tú y soy yo, y en un templo es donde nosotros nos congregamos para poder adorar, pero para estarlo haciendo juntos en armonía con los demás hermanos, porque somos una iglesia familia. Pero ahora, a través de la redención de nuestro Señor Jesucristo, su presencia no nada más mora en ese lugar, sino que recordemos lo que dice la lección, que nuestros cuerpos, ¿sí?, son templo y morada, ¿sí?, del Espíritu Santo, es decir, somos el templo donde está morando la presencia de Dios. De tal manera que no nada más es el templo como construcción, sino que nosotros somos templo, precisamente templo de Dios. Y que este cuerpo no es de nosotros, ¿sí? Es de nuestro Señor Jesucristo. Y a ese cuerpo que Él nos dio es para que Él esté morando de forma continua, de forma constante en nosotros. Por eso, mis hermanos, es tan importante que hoy entendamos lo que el Señor nos quiere decir, porque así como en su momento, en aquellos templos estaba la presencia del Señor, actualmente también en nuestro cuerpo está la presencia del Señor. Recordemos un poco de cómo eran aquellos templos. Y es verdad que estábamos hablando de que eran lugares majestuosos, eran construcciones con acabados finísimos, ¿sí? Eran excelentes, limpios. ¿A qué les quiero llevar? A que el Señor hoy nos habla que nosotros somos templo, y como templo de la presencia de Dios, ¿cómo debe de estar ese templo? El Señor no puede estar habitando en un lugar que se encuentre sucio. Y no estoy hablando que nada más, disculpen la expresión, que nos bañemos, eso es una parte. No, es como estoy por dentro. Mi corazón está limpio. Cómo es mi estilo de vida, como es lo que vimos la lección anterior. Mi estilo de vida está reflejando a Dios. Mi corazón está limpio. Este templo, tanto por dentro como por fuera, es excelente. Eso no quiere decir, mis hermanos, de belleza según lo que habla el mundo, no, es de que nosotros tengamos la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aquí el Señor también nos habla, y el Señor Jesucristo, al momento de que Él fue al templo y darse cuenta de que las personas lo habían utilizado como un lugar de venta, ¿sí? Él se enojó mucho. ¿Y qué fue lo que hizo? Es un pasaje muy conocido por toda persona, que él se molestó y que ¿qué hizo? Hizo como un lazo con unas cuerdas y empezó a correr a toda esa gente
¿Por qué? Porque ellos estaban haciendo un mal uso del lugar donde se encontraba la presencia de Dios. Entonces él tiró todo, corrió a todas esas personas y de ahí sus discípulos, ellos recordaron que estaba escrito, que decía, el celo por tu casa me consume. ¿Qué es esto? Él no permitió que el lugar donde habita la presencia de su Padre se estuviera haciendo otra cosa diferente para lo que había sido creado. Y había sido creado como casa de oración, como casa de adoración y casa y lugar donde estaba la presencia de Dios. Entonces él lo que hizo fue ¿qué? Poner orden, porque muchas personas a veces confunden ese pasaje y dicen, no, que Jesús no se enojaba. Quien dice que no se enojaba, pero se enojó y se molestó, pero por una justa razón, y lo que hizo fue poner orden, ¿ok? Bueno, pasemos a otro párrafo. Dice, Jesús en esta ocasión declaró enfáticamente, mi casa, casa de oración será llamada. Él sintió el celo por lo que le pertenece, lo cual le llevó a poner orden y limpieza en la casa de Dios. Esto nos enseña que el Señor espera no únicamente que todo lo concerniente a su casa y al oficio del servicio dentro de la misma esté en orden, ¿sí? Sino que nuestro templo, o sea, yo, o sea, tú, mi hermana, mi hermano, se encuentre limpio y ordenado. Gran responsabilidad esta, ¿verdad? Porque recordemos, este cuerpo, el cuerpo de cada uno de ustedes, es el templo, es la construcción donde Dios, todos aquellos que ya hemos recibido al Señor y lo hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador, su Santo Espíritu, Él lo depositó aquí adentro de nosotros, de tal manera que nosotros con nuestro estilo de vida vamos a estar adorando y alabando al Señor, de tal manera que nosotros donde quiera que nos encontremos podemos orar, podemos alabar, podemos adorar, porque ya el Señor nos lo está recordando una vez más. El templo no nada más se limita a una construcción, a 4 paredes, sino que va más allá, sino que todos y cada uno somos templo y morada del Espíritu de Dios. Por eso es necesario que después de esta lección, bueno, de esta primera parte, mis hermanas, hermanos, reflexionemos cómo está nuestra vida, porque aquí Él nos dice que Él, sí, Él requiere que nosotros nos encontremos limpios y ordenados. ¿Qué tan limpio está tu corazón? ¿Qué tan limpia está tu vida? ¿Acaso has hecho y sigues haciendo y llevas tu vida conforme dice Dios que debes de vivir? Tu vida, tus decisiones, todo tu actuar está regido por la palabra de Dios. Tu vida está en orden. Y al decir tu vida, no nada más estamos hablando de tu relación familiar, la que pudieras tener con tu esposa, tu esposo, con tus hijos, sino estamos hablando en general, si toda tu vida, que estamos hablando desde el punto de vista laboral, personal, familiar, emocional, está en orden. Y fíjese, ahorita tocamos un punto importante. Nuestras emociones están ordenadas o sigo teniendo emociones desordenadas. Sigo dejándome regir por mis emociones y no por lo que el Padre ya ha dicho. Entonces reflexionemos y que sea un tiempo para poder estarnos evaluando, y si hay algo que debemos de quitar y de limpiar, hagámoslo, mis hermanos, porque recordemos que somos templo y morada del Espíritu de Dios. Amén.
Hasta aquí es la primera parte. Esta lección va a estar en 2 partes y vamos a leer las recomendaciones. Dice, recuerde que somos templo y morada del Espíritu Santo, por lo que el Señor espera que nuestro templo, o sea, tú y yo, se encuentre limpio y ordenado. Esto nos compromete a reflejar un modelo conforme a su palabra, un cambio total de vida. Y recordemos que estas recomendaciones no solo son recomendaciones, son directrices. ¿Qué es una directriz? Es un mandato en lo personal y para que se cumpla, circunstancial, en ese momento, ¿sí? Entonces, esta es la directriz que nos deja el Señor una vez más, que recordemos que somos templo y morada de su Santo Espíritu y Él espera que nuestro templo, sea cada uno de nosotros, se encuentre limpio y ordenado, y esto nos compromete que debemos reflejar un modelo conforme a su palabra, es decir, un cambio total de vida. ¿Qué es esto? Que si yo hablaba mentiras o decía mentiras, ahora hable verdad, que hable yo con verdad. Si antes hurtaba o robaba, ya no robar más. Y estos solamente son unos ejemplos, pero ¿qué tantas más cosas puede haber en nuestra vida y que deben de ser cambiadas, deben de ser quitadas para que este templo sea como el Señor lo requiere, sea un templo limpio, sea un templo ordenado, porque Él no puede estar habitando en un lugar donde está sucio o está desordenado? Amén, mis hermanos. Y bueno, pues hasta aquí es esta parte de nuestra lección. Creo que ha sido bastante contundente, bastante edificante, pero también de mucha ubicación y de mucha reflexión. Pero qué hermoso que el Señor nos lleva cada día a un nivel mayor y que definitivamente nos va puliendo para que alcancemos esa imagen. Amén, mis hermanos. Bueno, pues les bendigo y nos estamos viendo pronto para la próxima lección. Amén. Dios les bendiga.